Entonces, esta es una forma de tipo de átomo, ¿ya? Isótopo, acuerden que tienen que ser del mismo elemento, ¿ya? Del mismo elemento. Isóbaros, claro, también conocidos como isomásicos, ¿ya? Los isóbaros, ahora estamos acá con los isóbaros o isomásicos. Entonces son átomos de diferente, en este caso ya vienen a ser diferentes elementos. Ya, ya en este caso vamos a tener diferente número atómico, igual número de masa y diferente número de neutrones. Ya, entonces, acá sí, en los isóbaros o isomásicos, eh, ya no son átomos del mismo elemento, son átomos de diferente elemento. Ya, átomos de diferente elemento. Por ejemplo, acá tenemos tenemos al argón, ya, al potasio y al calcio, ¿ya? Tenemos al argón, al potasio y al calcio. Entonces, como vemos ahí, tengo el argón, ya que tiene 18 de número atómico, ya, y 40 de número de masa. O sea, en este caso, neutrones van a tener 22, ¿no? 22 neutrones. 22 más 18 te tiene 40 número de masa. En el caso de potasio tiene 19 protones, ¿no? 19 protones. Ya en este caso va a tener 21 neutrones para que sea 40 el número de masa. En el caso del calcio tiene 20 neutrones, va a tener que tener 20 protones, va a tener que tener 20 neutrones. Tengo 20 protones, necesito 20 neutrones y voy a obtener el mismo número de masa. Entonces, a esto se le llama isoparos, isomásicos, ¿ya? También denominados isomásicos. Entonces, acá sí son átomos, como te digo, diferentes elementos, mismo número de masa, diferente número atómico, diferente número de neutrones, ¿ya? Entonces, pasamos ahora a los isótonos o isoneutrónicos. Entonces, al decirte ya isomásico significa, ¿no? Igual número, considerar igual número de masa, ¿no? ¿Ya? Isomásicos, igual número de masa. Isotonos, isoneutrónicos. Iso, ¿no? Igual isoneutrones, igual número de neutrones, para que te guíes. Entonces, en estos átomos va a haber diferente número atómico, diferente número de masa, lo que va a ser igual, ¿no? Va a ser el número de neutrones, ¿ya? Por ejemplo, acá, ya tengo acá el boro, el carbono y el nitrógeno. Entonces, para el boro tengo número atómico 5, número de masa 11. O sea, la diferencia me va a dar 6, significa que tengo 6 neutrones. Para el caso del carbono, tengo como número atómico 6, el número de masa 12, la diferencia va a ser 6, o sea, el número de neutrones. En el caso del nitrógeno, voy a tener pues 7 como número atómico, o sea, número de neutrones, de protones, como número de protones, y si resto 13 menos 7 voy a tener el número de neutrones, que es 6. Entonces, también los isótonos son tipos de átomos de diferentes elementos, pero que solamente tienen el mismo número de neutrones. Acuérdate, ¿ya? Entonces, tenemos entonces a los isótopos primero que habíamos visto, que eso sí pertenecen a un mismo elemento, ya que tienen diferente número de neutrones, pero tienen igual número de masa, ya, igual número atómico en este caso.
¿ya? Que tiene igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿no es cierto? Ya, entonces habíamos visto de esto. Igual, número atómico, diferente número de masa, también tienen diferente número de neutrones. Isóbaro, estos sí, ya son átomos de diferentes elementos. Lo único que tienen igual es el número de masa, y número atómico y número de neutrones diferente. Y los isótonos, los pseudoneutrónicos, solamente tienen igual número de neutrones y también eh, isótonos son tipos de átomos de diferente elemento. A ver, a ver un momentito. A ver, un segundo, ¿ya? A ver, me dan un minutito porque lo que pasa es que como esta diapositiva lo tenía en un disco duro externo y se ha movido la entrada, entonces por eso no ha querido captar la otra imagen, ¿ya? Voy a pasarlo mejor a la máquina, ¿ya? Un segundo. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Ya, un ratito. Si por ahí tienen una tabla periódica, por favor, a ver si la sacan, ¿ya? Por ahí tuvieran una tabla periódica a la mano, o si lo pueden ver por internet, a ver, traten de bajarla o mirarla. Entonces ya habíamos visto esto, ya este tipo de átomos, los isótonos y también los isótopos, ¿no es cierto? Ya hemos visto. Vamos a ver algo acá. A ver. Ya identificando los átomos. Acá están los símbolos. Ya tengo algunos elementos que tenemos acá. A ver, por favor, traten de una tablita. Ya. Entonces tenemos al sodio. O sea, el sodio tiene 23 como número de masa o número másico. Tiene 11 protones. Por consiguiente, si tiene número másico 23 y tiene 11 protones, va a tener 12 neutrones. Y como vamos a considerar que es eléctricamente neutro, va a tener 11 electrones. Después tenemos al fósforo, ya que tiene como número de masa 31. Tiene 15 protones. Y como tiene 31 el número de masa, va a tener 16 neutrones. Y si es eléctricamente neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, entonces igual 15. Entonces, después tengo al bario, ¿ya? El bario tiene como número de másico 137. 137, número másico. Protones 56. Entonces, la diferencia de número de másico con los protones va a salir 81, que es el número de neutrones.
Y también va a tener 56 electrones si es eléctricamente neutro. Después tengo el antimonio. Ya tengo el antimonio. Un segundo. ¿No? Hemos visto el sodio, fósforo, bario, antimonio. Ya tiene número másico 122, tiene 51 protones, 71 neutrones y electrones 51 cuando es eléctricamente neutro. Tenemos el oro. Ya 196 número másico, protones 79, acá me da el número. La diferencia de número másico menos protones me da 117, que es el número de neutrones. Electrones, si es un átomo eléctricamente neutro, me da 79. Me da 79. A ver. A ver, la siguiente diapositiva. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice completar el siguiente cuadro usando tabla periódica para identificar el elemento químico, ¿no? Entonces me dice que tiene número atómico 11. ¿Ya? Tiene número atómico 11. Entonces, vamos a leer en nuestra tabla periódica. ¿Ya? Entonces, mira, si tú ves en tu tabla periódica, está en el grupo 1A. ¿Ya? Acá en el grupo 1A. Debajo del litio. Entonces tenemos ahí el... A ver, podría ser el... Mira, tiene 11. Entonces, el que tiene 11 es el sodio, mira, ¿no? Debajo del litio, en el grupo 1A. Entonces, tiene 11, me dicen. ¿Qué más? Me dice que el número de masa tiene 23. A ver. Entonces, mira, dice que el número de masa tiene 23. Tú sabes que el número de protones no cambia, ¿no? Y es 11. Entonces, ya sabemos que es el sodio. Entonces ponemos acá. El sodio. Ya dice que el número de protones tiene 11, número atómico tiene 23. Entonces, la diferencia, ¿cuánto me da? 12, ¿no? Entonces, eso viene a ser el número de neutrones. Sería 12. Ahora, si el átomo fuera eléctricamente neutro, ya el número de electrones sería igual al número de protones, pero me dice que es un catión monovalente. Catión, o sea, positivo. Un, un ion positivo, catión. Mono, uno, ¿no? Monovalente, o sea, que ha perdido. Si es un catión, ha perdido electrones. Monovalente ha perdido
un electrón. Si el átomo de sodio eléctricamente neutro va a tener igual número de protones como el de neutrones, si fuera neutro tendría 11, porque el número de protones no varía y tiene igual número que el número de electrones si el átomo es eléctricamente neutro. Esto sí no va a variar porque está en el núcleo. Entonces, como dice, catión monovalente positivo, significa que, ¿qué cosa? Ha perdido un electrón. ¿Ya? Entonces, más positivo porque ha perdido un electrón más uno. ¿Qué significa esto? Que como ha perdido un electrón, ya no va a tener 11 electrones, como en el caso de que si fuera un átomo eléctricamente neutro. Como ha perdido uno, entonces acá sería 10 nada. ¿Ya? Ahí sería solamente 10. Listo. Ahora me dicen esto acá. Mire, dice, me dan el otro elemento. No, no me lo dan, si no tengo que verlo. Dice que tiene, no me dan el número, no me dan el número atómico, ya me dan el número de masa y el número de neutrones. Entonces, simplemente yo sé que, mira, si yo tengo el número de masa y el número de neutrones, la diferencia me va a dar el número de protones. En este caso, 56 menos 30 sería 26 acá, ¿no es cierto? Ya tengo 26. Entonces, como el número atómico 26, ya. Entonces, si tú ves en tu tabla, en los metales de transición, el grupo, ya del grupo 8B, tenemos ahí con número atómico al fierro. Entonces, sí, acá dice 26, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo, por la diferencia de número de masa menos neutrones, tengo 26, que sale el número atómico, fácilmente yo lo reconozco en la tabla, en el grupo 8B. Ya, entonces, veo que realmente es el fierro. Tiene 26 como número atómico. Entonces yo digo acá, ahí ya sé que es el fierro, ¿no? Ya sé que es el fierro. Ya sé que es el fierro. Ahora, ¿pero qué me doy cuenta acá? Mira acá, que el número atómico ya es diferente al número de electrones. O sea, ¿qué significa? Que si fuera eléctricamente neutro el fierro, también tendría 26 acá. Pero veo que tiene 23, ¿qué significa? Que ha perdido, se le ha restado, se le ha quitado o ha cedido electrones, ¿no? O sea, acá es 23. O sea, ¿cuántos electrones ha perdido? 3, ¿no es cierto? Porque si fuera neutro tendría 26, pero acá me dice que tiene 23. Como ha perdido 3 electrones, hay un exceso de masa positiva, ¿no? O carga positiva. Ya también se le llama masa positiva, por si acaso. Entonces, ha perdido 3 electrones. Entonces, porque acá hay 26. Entonces pongo más 3, porque ha perdido 3 electrones. Y también es un ion positivo, entonces yo lo llamo cation. También lo llamo cation. Pero este va a ser, ¿cuánto ha perdido? 3. Trivalente. Trivalente. Ya, cation trivalente. Y el otro, me dice que tiene número atómico 17. Y si tú ves en tu tabla periódica en el grupo 7A, abajo del flúor, tengo el cloro, donde sí realmente tiene 17. Ya veo que tiene 17 y es el cloro, ¿no? Entonces, como sé que es 17, ¿quién tiene el número atómico 17 en mi tabla? Que está en el grupo 7A, es el cloro. Entonces pongo, yo ya sé que es el cloro, mirando mi tabla periódica. Sé que es el cloro. Entonces, si tiene 17, número atómico, y número másico, 35,
35. Entonces, la resta 17. 35 menos 17 me va a dar 18. Y acá me dice anión monovalente. Entonces, si es anión, significa que es un ion negativo. O sea, ha ganado, como me dice, mono es uno, ha ganado un electrón, ¿ya? Si el cloro fuera eléctricamente neutro, tendría 17 electrones como el número atómico. Pero como es un anión, me dice acá, monovalente, significa que ha perdido uno. O ha ganado un electrón, ¿no? Ha ganado un electrón y hay un déficit de uno en el número de carga positiva, pero ha ganado por eso un electrón. Entonces, acá, como ha ganado, entonces ha aumentado el número de electrones, entonces tendría que ser simplemente 18 también. ¿Ya? 18. Entonces, así hemos llenado esa tablita sencilla, ¿ya? Con el uso de la tabla periódica. Vamos a continuar entonces. Acá hay una dirección de YouTube que me gustaría que revisen para que vean un poquito más ya acerca de esta parte. ¿Ya? Pueden revisar esta parte de YouTube. Hay un link ya para que puedan quizá ver de una forma amena lo que hemos hasta acá observado o visto ya dentro de esta parte de la semana correspondiente. A ver, hay un concepto que se llama valencia electroquímica. ¿Qué cosa es valencia electroquímica? Se llama al número de electrones que ha perdido o ganado un átomo. ¿Ya? ¿Ya? Se llama el número de electrones que ha perdido o ganado un átomo para transformarse en un ion. O sea que también valencia electroquímica es al número de electrones que pierde o gana un átomo según sea el caso. Y bueno, al perder o a ganar se transforma en un ion positivo. Si pierde y si gana electrones, se convierte en un ion negativo, ¿no es cierto? Entonces, eso se le llama valencia electroquímica. Profesor, Configuración disculpe, electrónica. ¿podría ¿Cómo? poner el link en el chat? ¿Lo podría poner? A ver. Ya, pero a ver, tendría que hacer un corte acá. Vamos a ver. Espérate un ratito. O de repente lo hago de esta manera. De ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. De ahí está, ya. Ya sigamos. Configuración electrónica. El arreglo de átomos en la tabla periódica se ha hecho de acuerdo con el número atómico, el cual corresponde no solo al número de protones en el núcleo del átomo, sino también al número de electrones del mismo. Ya, claro, siempre y cuando el átomo esté eléctricamente neutro. A este arreglo se le llama configuración electrónica. La configuración electrónica más estable de un átomo es aquella en la que sus electrones se encuentran en estados de menor energía, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Como vamos a ver más adelante, para que se produzca un enlace,
ya, enlace químico. Estos enlaces se producen debido a que hay átomos que son inestables, ya que tienen una cantidad de energía determinada que los hace inestables de por sí mismos. Entonces, para lograr una mayor estabilidad, estos átomos forman con otros compuestos, ¿ya? Pero al hacer, al realizarse, al ocurrir este tipo de enlaces, que pueden ser diferentes tipos, ¿no? Puede ser enlace metálico, enlace iónico, enlace covalente, covalente normal, ¿no? Covalente multicovalente, covalente polar, covalente apolar, etcétera. Entonces, al realizar ese tipo de enlaces, se pierde al realizar esa unión de estos dos átomos compartiendo o cediendo o ganando electrones, se produce siempre una pérdida de energía que hace que el átomo que conforme este compuesto sea más estable dentro del compuesto. ¿Ya? Entonces hay una emisión de energía que hace que ya ahora como compuesto, este conjunto de átomos tenga un menor nivel de energía y sea más estable. Entonces dice, la configuración electrónica más estable de un átomo es aquella en la que sus electrones se encuentran en estados de menor energía. Claro, de por sí los átomos que se encuentran en menor estado de energía son más estables. ¿Ya? O sea, los que tienen, por ejemplo, gran alta de inestabilidad, ¿no? Inestables, por ejemplo, son los átomos que tienen gran actividad radiactiva, ¿no es cierto? Los que tienen gran actividad radiactiva son grandemente energéticos y no tienen una estabilidad definida, ¿ya? Ecuación de Schrödinger. Con ayuda de la idea de los niveles de energía de Word, el comportamiento ondulatorio del electrón de de Broglie y la inexactitud de la posición del electrón de Heisenberg, ¿no? Tú habrás escuchado, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, donde, ¿qué me dice ese principio de incertidumbre? Que fue, bueno, más o menos en el año 27, 1927 fue enunciada, ¿no? Entonces Heisenberg había establecido que no era posible determinar simultáneamente el movimiento y la posición de un electrón, hablando específicamente de la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. ¿Ya? Entonces, él decía eso. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver algo acá, un ratito. Entonces, resumiendo su principio, incertidumbre, esto vendría a ser lo mismo. ¿Ok? Variación de P o variación de cantidad de movimiento por variación de X o posición, esto era mayor o igual a H. ¿No? Eso es lo que decía su principio. Donde H, bueno, es una constante que se llama la constante de Planck, que tiene un valor determinado, ¿no? Pero por ahora solamente la estoy enunciando. Entonces, considero que solo podía comprobar si el electrón se encontraba en una determinada región del espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la inexactitud de la posición del electrón de Heisenberg? Consideró que solo podía comprobarlas si el electrón se encontraba en una determinada región del espacio. Por ello propuso un modelo en el cual el electrón es considerado una onda viajera en determinados niveles energéticos en forma de Rempe, ¿no? En forma de Rempe. Ya, entonces, dice que el electrón es una onda viajera, ¿ya? Es una onda viajera en determinados niveles de energía. Lo que pasa es que al momento de poder observar el electrón, ¿no? Una forma de observación,
una observación física, ¿ya? Mediante ciertos experimentos que realizó primero de Ward, al ubicar o al ver las características de la presencia de un electrón, eso, bueno, observar el electrón, las características de la presencia de un electrón, veían que al momento de observarlas cambiaba de cantidad, emitía una cantidad de energía y cambiaba su cantidad de movimiento. O sea que en ese instante en que tú medías, cambiaba constantemente los valores de cantidad de movimiento, por consiguiente de energía que tenía el electrón. Entonces no era posible poder obtener su posición y al mismo tiempo su cantidad de movimiento. Entonces, eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya, entonces, dice, el electrón es considerado una onda viajera en determinados niveles energéticos en la forma probabilística. REMP es el lugar, en la zona donde hay la mayor posibilidad de encontrar un electrón. Eso es REMP, ¿ya? Significa la zona de mayor probabilidad de encontrar un electrón. REMP. Bueno, acá tenemos la ecuación de Schrödinger. Acá está también. Ya, mira, esto es un arreglo matemático, esto viene a ser realmente, esto es un laplaciano, ya, operador laplaciano, ya, en coordenadas cartesianas, porque está aquí el X, Y y Z. Ya, es el operador laplaciano, bueno, es como aplicar dos veces el operador Nabla, ¿no? Ya, el operador Nabla sobre una función, por supuesto, ¿ya? Sobre una función. Ya, entonces acá tengo el operador Nabla, mira, ¿ya? El operador Nabla es un arreglo de derivadas parciales. Eso más adelante lo van a ver ustedes. Un arreglo de derivadas parciales, pero también tiene unitarios, IJK, porque estoy trabajando con laplaciano en el sistema cartesiano, también laplaciano en el sistema esférico y cilíndrico. Ya, eso cambia, eso cambia. Ya, pero acá estoy trabajando en el sistema cartesiano. Entonces tengo IJK, estos son operadores, derivadas parciales, en este caso, que va a actuar sobre una determinada función, una función de onda que acá está, que sí, esta función de onda. Ya, entonces acá doblemente derivado, ¿ya? Entonces acá tengo la función de onda, donde le aplico primeramente este laplaciano, ¿ya? Entonces, esta función de onda va a ser un escalar. Al aplicarle este operador Nabla, se va a convertir en una cantidad vectorial, ¿ya? Entonces, cuando yo aplico esto sobre una cantidad o una función escalar, ya se convierte en un gradiente. Ahora, si en ese gradiente aplico otra vez la función Nabla, ya se transforma en un laplaciano. Cuando yo aplico esto sobre una función escalar, me va a dar otra función que viene a ser gradiente, pero ya se convierte en escalar, en vectorial, porque acá tiene unitarios. Si esto actúa sobre una función escalar, se convierte, la nueva función que va a dar se convierte en una función vectorial. Ahora, esa función vectorial dada, si vuelvo a aplicar este operador Nabla, ya se llama divergencia la operación. Y como estoy aplicando este operador vectorial sobre una función vectorial, como resultado me va a dar una función escalar. Y esta es la función escalar. ¿Cómo? No escucho.
¿Qué pasó ahí? Bueno. Ya, vamos a terminar esta diapositiva porque ya estamos en hora, ¿ya? Entonces, mira, acá tengo esta ecuación de Schrödinger, ¿ya? Esto es igual a esta ecuación de Schrödinger que vemos acá. Acá tengo una constante, donde está a 8 pi cuadrado más, ahí la constante de Planck, menos, por la energía menos el potencial, por la función de onda, y esto es igual a 0. Está acá, función de onda, energía del electrón, energía potencial del electrón, ¿ya? Constante de Planck y más el electrón. Configuración electrónica. Bueno, nos vamos a quedar ahí, ya, nos vamos a quedar ahí, porque ya en tu rato tenemos otra clase en unos minutos. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces nos quedamos ahí. A ver, ratito voy a descargar Ya, jóvenes, entonces nos vemos en unos minutos, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, en unos minutos tomen ahí un vaso de agua o algo y ya nos encontramos en unos minutos, ¿ya? Para continuar con geometría analítica.